Amén. Es un hermoso privilegio poder estar aquí y agradezco mucho al hermano Dionisio que me da la confianza de poder hablarle a su congregación. Algunas veces digo que los pastores somos muy celosos de nuestro púlpito y cuidamos mucho a nuestras ovejitas para que nadie les dé comida que les haga daño, ¿verdad? Así que gracias, hermano Dionisio, por la bendición de disfrutar de su confianza. Quiero invitarles a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículos 1 y 2. Dice así el texto de la palabra: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Leemos el 3 también: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hacemos oración, hermanos. Padre bueno, por amor de nuestro Señor Jesucristo, a ti oramos y rogamos que tu Espíritu Santo, que está presente en esta congregación, toque, bendiga, hable y haga su obra en cada uno de nosotros. Amén. Tu palabra nos dé vida, tu palabra ilumine nuestro corazón y nos enseñe, nos guíe. Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, el pasaje nos da dos promesas. La primera promesa es que Dios quita la esterilidad. Esa es una obra hermosísima, ¿verdad? Porque sí, hay creyentes que Dios les da la dicha de ganar hijos, de tener hijos espirituales, y hay creyentes que nunca han ganado hijos, ¿verdad? No saben lo que es el gozo de ganar un alma para el Señor. La promesa de que Dios quite la esterilidad, pues es bellísimo, porque eso quiere decir que todos los que estamos aquí podemos aspirar a tener hijos espirituales, ¿verdad? La segunda promesa que está aquí es que no solamente Dios quita la esterilidad, sino que nos puede dar, nos quiere dar, nos promete dar muchos hijos. Eso significaría que no solo debemos aspirar a ganar un alma, sino debemos aspirar a tener y a dar mucho fruto. Entonces, eso pues nos debe llenar de una expectación muy hermosa. Dios quiere usar nuestra vida en lo individual y como iglesia, ¿verdad? Así que lo que nosotros notamos en el mundo, este enorme vacío, esta ausencia del conocimiento de Dios en la sociedad, la iglesia sí tiene la facultad, tiene el mensaje, tiene la gracia para poder llevar la palabra con la expectativa de que sí podremos ganar almas para el Señor. Junto con estas dos promesas, a la iglesia se le demandan algunas responsabilidades. El versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda, que es lo primero. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este pasaje el profeta Isaías se lo está entregando al pueblo de Israel. El profeta está viendo que los juicios de Dios vienen contra Israel por causa de sus rebeliones, de sus desobediencias, pero también el profeta está viendo la restauración que Dios le va a dar al pueblo de Israel una vez pasada la disciplina. Este pasaje se puede trasladar perfectamente a lo que son las promesas de Dios a la iglesia, por razón de que la Biblia sí dice que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento Dios lo escribió para amonestarnos a nosotros. Así que este pasaje sí puede aplicarse a la iglesia, y cuando dice ensancha el sitio de tu tienda, el profeta está viendo a la nación como una tienda, ¿verdad? Y
si va a tener hijos, pues necesita ensancharse, necesita tener espacio, necesita recibir hijos y que los hijos todos tengan abrigo, protección, permanencia en la tienda, en la nación. Esto nos diría que como iglesia nosotros tenemos necesidad de hacer preparativos para recibir hijos espirituales. Yo quisiera pensar no meramente en cuestiones materiales, sino en cuestiones espirituales. Cuando el profeta dice: ensancha el sitio de tu tienda, haz espacio para tus hijos, pienso en las congregaciones que de alguna manera tenemos problemas respecto al espacio para recibir nuevos creyentes. Entre ellas estas prácticas que nos ocurren, que las iglesias somos dadas a formar grupitos, ¿verdad? Grupitos donde hay personas que nos simpatizan más que otros, no que no amemos a los demás, pero estrechamos lazos con un cierto número de personas que tienen ciertas afinidades con nosotros, y los estrechamos tanto esos lazos que hacemos un grupo que se cierra y ya no da entrada a nadie más. Eso quiere decir que si alguien quisiera entrar a la comunión de ese grupito, definitivamente no hay espacio. Y la palabra del Señor dice: haz espacio, ¿verdad? Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Uno tiene que tener apertura para poder recibir más hijos espirituales en la iglesia. Bueno, hay en la Biblia casos donde realmente habría personas a las que nunca pudo haber llegado el Evangelio, o nunca hubiera podido llegar el Evangelio, a menos que Dios hubiera cambiado la mentalidad de la gente. Por ejemplo, a ninguno de los apóstoles se le hubiera ocurrido evangelizar a Mateo, porque era publicano. A ninguno de los apóstoles se le hubiera ocurrido evangelizar a la samaritana, ¿verdad? A ninguno de los apóstoles se le hubiera ocurrido ir a la casa de Cornelio, a menos que Dios hubiera hecho una apertura en su mente, en su corazón, para decir también a ellos y poderlos recibir en la comunión. Entonces, ensancha el sitio de tu tienda nos habla a la cuestión espiritual nuestra, de que nuestros prejuicios o nuestros rasgos culturales o todas aquellas cosas que pudieran hacer que rechacemos a algunas personas, tengamos que quitar esas barreras para darles entrada a la comunión de la iglesia. Por otro lado, el pasaje está diciendo que es importante que la iglesia se haga fuerte, se haga segura, cuando dice: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Lo que yo entiendo es que en el desierto, las tiendas de campaña, ¿verdad?, la fortaleza de las tiendas estaba en las cuerdas que estaban sostenidas por las estacas. Si una estaca se levantaba, toda la tienda podía caerse, ser llevada por el viento. Así que cada estaca era de suma importancia en la tienda. Entonces, si vemos la tienda como la iglesia, tendríamos que pensar que cada estaca es un miembro de la iglesia. Y que cada miembro de la iglesia debe ser lo suficientemente fuerte como para darle seguridad a la iglesia para que pueda recibir nuevos hijos espirituales. Si esto es así, mis hermanos, la iglesia necesita reforzar ciertas áreas, y los creyentes en lo particular necesitamos participar de ese reforzamiento como iglesia. Yo quisiera comentarles pues lo más brevemente posible algunos aspectos de la iglesia. El primero, lo que es un gran problema, es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia algunas veces la vemos como si fuera el producto del esfuerzo de los creyentes. Pero la Biblia nos dice que la unidad de la iglesia no es producto del esfuerzo de los creyentes, sino que es una obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La procedencia de la unidad es del Espíritu Santo. Entonces,
la unidad de la iglesia se da cuando los creyentes tienen una verdadera relación con Cristo, producida por el Espíritu Santo. Déjenme explicar un poquito. Hay en la Biblia varias figuras que hablan sobre la unidad de la iglesia. Una de ellas es ver la iglesia como templo de Dios. Otra, que es la que más a mí me encanta, es ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y algunas personas dicen la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, como si fuera meramente una figura poética. Sin embargo, hay que notar que la palabra del Señor muy enfáticamente sí nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo por razón de que la iglesia fue salvada por el cuerpo de Cristo. Tan es así que para que ocurriera nuestra salvación, Dios se hizo carne. Tan es así que para podernos salvar, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y muere por nosotros. Tan es así que cuando Él está en el sepulcro, el Espíritu Santo viene sobre Él y lo resucita. Y dice la palabra del Señor, si ustedes quieren verlo conmigo, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Versículo número 13. Dice el versículo 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando San Pablo dice aquí, fuimos todos bautizados en un cuerpo, no está refiriéndose ni al bautismo en agua ni a ningún otro tipo de bautismo, sino se refiere a la experiencia cuando se nos habla la palabra y el Espíritu Santo produce fe en nosotros para creer, produce arrepentimiento y entonces creemos en el Señor para aceptarlo como Salvador y Señor y nos entregamos a Él. Ese momento que el Señor Jesucristo le llama en San Juan 3 el nuevo nacimiento, San Pablo dice que somos bautizados en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, bautizados en el cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia dirá, de modo que si alguno está en Cristo. Estar en Cristo, esta obra de estar en Cristo es una obra del Espíritu Santo que nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando somos incorporados en el cuerpo de Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, nuestras almas son lavadas con la sangre de Jesucristo, pero también recibimos la vida del Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios. Así que somos salvados mediante el cuerpo de Cristo. Lo que ocurre en el cuerpo de Cristo es lo que va a producir la obra de la salvación. Esta obra, repito, es una obra del Espíritu Santo. Así que toda persona que haya creído en Cristo ha sido incorporada al cuerpo de Cristo, ha venido a ser hecho unidad con el cuerpo de Cristo, está incorporado al cuerpo del Señor. Si una persona dice que es cristiana, pero no ha creído en Cristo, no está incorporada al cuerpo de Cristo, no tiene unidad con el cuerpo de Cristo. Así que todos los verdaderos nacidos de nuevo participamos de la obra de unidad que el Espíritu Santo produce. Sin embargo, repito, los creyentes somos débiles en cuanto a entender esto, y al no entenderlo, tenemos dificultad para aceptarnos mutuamente. Tenemos dificultad para ver que la gracia de Dios que actúa en mi hermano es la misma que actúa en mí. Y tenemos dificultad para aceptar que la misma gracia salvadora es poderosa para hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Entonces es importante que veamos la unidad de la iglesia como algo que el Espíritu Santo hace desde la incorporación de bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Esta unidad que produce el Espíritu Santo, mis hermanos, nos da identidad. Y la identidad es sumamente importante. Saber quiénes somos. Somos el cuerpo
de Cristo. No somos meramente una unidad que forma un cuerpo X, no, es el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Esta identidad con el cuerpo de Cristo, mis hermanos, al estar siendo parte del cuerpo de Cristo, nos da una correlación. ¿Qué es la correlación? Que todos los miembros del cuerpo están relacionados entre sí. Tengo relación con el miembro de al lado, con el de al lado, con el de arriba, con el de abajo, con el de adelante, con el de atrás. Tengo una relación con todos los miembros del cuerpo. Aún los órganos que están distantes entre sí están relacionados. Mi cerebro está relacionado con mis pies, con mis manos. Hay distancia entre un miembro y otro, pero hay una correlación entre ellos. Esta correlación, mis hermanos, nos da codependencia. Por eso es importante que fortalezcamos las estacas. La codependencia quiere decir que cada miembro del cuerpo tiene una función que beneficia a todos los otros miembros del cuerpo. De manera que todos los miembros del cuerpo se benefician mutuamente. Yo dependo de la salud espiritual de otro miembro, del que está a mi derecha, del que está a mi izquierda, del que está arriba, del que está abajo, del que está al frente, del que está atrás. Entonces dependo de la fortaleza espiritual de mi hermano, y mi hermano depende de mi fortaleza espiritual. Si un miembro del cuerpo está sano, el cuerpo está sano. Si un miembro del cuerpo está enfermo, el cuerpo está enfermo. Entonces, esto nos lleva, mis hermanos, a la necesidad de entender que la unidad, la incorporación nos da unidad, la unidad nos da identidad, la identidad nos da correlación y codependencia, pero también nos da responsabilidad. Yo soy responsable de la salud del cuerpo en la medida en que yo estoy sano. La iglesia es fuerte en la medida en que sus miembros son fuertes. Y esto es un problema muy serio, porque un gran número de creyentes supone que los demás tienen la responsabilidad de ser creyentes fuertes, pero pues si yo no soy fuerte, no pasa nada. Una estaca débil hace que la iglesia sea débil. Es importante, es necesario que cada miembro de la iglesia se esfuerce por tener el nivel más óptimo de sanidad, de riqueza espiritual, para poder hacer a su iglesia fuerte. Amén. Entonces dice el texto, refuerza tus estacas. Todos los miembros de la iglesia son responsables, no nada más los que tienen un cargo. Todos los miembros de la iglesia son responsables de todos los miembros de la iglesia. Y si el Señor trae almas nuevas, todos somos responsables de darles receptividad, de darles comunión, de impartirles vida, de impartirles instrucción, de ser modelos de vida cristiana para ellos. No hay manera de pensar que un miembro de la iglesia, porque no tiene un cargo, no es responsable de otro. Repetimos entonces, la iglesia es fuerte en la medida en que sus miembros son fuertes. Entonces yo soy responsable de trabajar por mi crecimiento espiritual, por mi desarrollo espiritual, por mi fortaleza espiritual. Hay tres cosas que nos ayudan para ser fuertes. La primera, leer la Biblia. Leer la Biblia. Llegar a un punto de contacto con la palabra de Dios, donde no la leemos para reportar capítulos el domingo, donde no la leemos para darle palos a nuestra conciencia, sino donde la leemos para recibir la vida que viene de la palabra del Señor. Dice en el libro de los Salmos, vivifícame con tu palabra. Cuando el creyente lee la palabra, se cumple lo que dice San Pablo en Romanos 10, la fe viene por el oír de la palabra, ¿verdad? Entonces un creyente tiene posibilidades de crecer en fe en la medida que está
leyendo y estudiando y meditando en la palabra del Señor. Un creyente que no tiene contacto con la palabra de Dios no tiene la mínima posibilidad de crecer en fe. No la tiene, no hay manera. Lo que da fe es la palabra del Señor. Jesucristo dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces es necesarísimo que todos los creyentes tengamos contacto diario con la palabra del Señor. Y aquí habría que examinarse cada uno, cada cuando leo mi Biblia. ¿Qué tanto leo la Biblia? ¿Qué tanto me intereso en conocer las palabras de Dios? Conocer las palabras de Dios es conocer a Dios, lo que Dios es, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, los planes de Dios, lo que es la obra que Él ya ha hecho a nuestro favor. Ahí está revelado en la Escritura. No leer la Biblia es ausentarse de la revelación, de la obra de Dios y de la persona de Dios. La otra cuestión, decía 3 cosas. La segunda es la oración. Es la oración. Y algunas personas no saben lo que es la oración. La oración, algunos dicen, es como levantar el teléfono y hablarle a Dios a larga distancia. A mí me parece que es una forma absurda de definir la oración. La oración es como dice la Biblia. La oración es entrar al lugar santísimo por la sangre del nuevo pacto. Así dice Hebreos 10. Teniendo libertad de entrar al lugar santísimo. Por la oración en el nombre de Jesús entramos a la presencia de Dios. Hay una comunión directa con la persona de Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. No hay larga distancia, hay una comunión cercana. Entramos al lugar santísimo. Disfrutamos la relación de padre e hijo, de Dios criatura. Disfrutamos la gracia del Señor en la oración por la presencia de Dios, por su gracia. Entonces, un creyente que no ora no tiene manera de disfrutar la práctica, el ejercicio del amor de Dios, del abrazo de Dios. Pero déjenme relacionarlo con la Biblia. Un creyente que no lee la Biblia no sabe cómo orar. Hablará de su propio corazón, hablará de sus necesidades, pero nunca hablará de la voluntad de Dios. Y sí, la Biblia nos enseña muy claramente que no hay manera de que Dios responda a una oración que no esté fundada en la Biblia. Dice el texto, primera carta del apóstol San Juan, tenemos esta confianza en Dios, que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es necesario entonces leer la Biblia para poder orar. Para poder orar de manera de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, la práctica de la oración, unida a la práctica de leer la Biblia, nos va a llevar al punto de tener una relación con Dios basada en la voluntad de Dios. Pero además, la palabra de Dios hace una obra impresionante. Dice la Escritura que somos lavados por la palabra. En la palabra del Señor se nos enseña lo que agrada y lo que ofende a Dios. En la oración tomo la decisión de que el Señor me limpie y tomo la decisión de hacer la voluntad de Dios. Porque si alguien ora sin decidirse a hacer la voluntad de Dios, su oración es una ofensa. Porque le estoy diciendo a Dios, estoy aferrado, estoy obstinado en hacer mi voluntad, ayúdame. Es entonces una necesidad que el creyente ore de acuerdo a la palabra del Señor, y entonces se va a dar su crecimiento, su fortaleza espiritual. La tercera cosa, congregarnos. Algo tan precioso. Dice la Escritura, donde se reúnen los hermanos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A mí me emociona mucho ese versículo, porque la presencia del Señor Jesús entre los apóstoles era hermosísima. Cuando el Señor llegaba a una reunión y Él era el centro, pues los enfermos sanaban,
los pecadores podían recibir consolación y perdón de pecados. Y eso es cuando Cristo estaba en su estado de humillación. Pero cuando el Señor dice que cuando la iglesia se reúne, Él está en medio de ellas, de la iglesia, tenemos que pensar en el estado actual de Cristo. El estado actual de Cristo no es el de la humillación, sino el de la exaltación. Amén. Cuando dice la Escritura que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la presencia de Cristo en la iglesia es la del Cristo glorificado, y un creyente que no se congrega no está en esa maravillosa presencia donde es bendecido con esa gracia plena. Es importante que los creyentes se congreguen. Veo cantar a mi hermano que canta con su corazón, me edifica. Veo al hermano orar, me edifica. Veo el saludo, la sonrisa de mi hermano, me edifica. Veo el trato amoroso, me edifica. Oramos juntos, la presencia del Señor se manifiesta, nos edifica. Los planes que hay en la iglesia nos animan a hacer la obra. Y todo esto, mis hermanos, fortalece. Amén. Así que es una necesidad que cada creyente dé los pasos prácticos para fortalecerse en el Señor. Estos pasos prácticos lo van a llevar a un nivel de crecimiento espiritual que Dios quiere que todos tengamos. Miren, ya termino, ya merito terminar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ya habían visto la gloria de Dios. Las plagas, el milagro de liberación, sin armas, por la palabra, por los milagros del Señor. Vieron cruzar como el mar se abrió y cruzaron el mar en seco, ¿verdad? Ya habían visto la gloria de Dios. Y cuando llegaron a Sinaí, vieron un nuevo nivel de la gloria de Dios. Y todo eso era para que ellos tuvieran una enorme fortaleza para poder entrar a la tierra prometida. Sin embargo, no entraron a la tierra prometida. Se quedaron 40 años en el desierto. Y la voluntad de Dios era que al llegar a Sinaí, estuvieron ahí un año. De inmediato, al cumplirse el año, entraron a la tierra prometida. Pero no lograron superar esa etapa. Se estancaron allí. Los creyentes que no practican leer la Biblia, que no practican la oración, que no se congregan, se estancan y se quedan en el inicio de su vida cristiana. La iglesia entonces es débil, tiene hermanos carnales, miembros carnales, niños espirituales en Cristo, no son maduros, no tienen la fortaleza para llevar el peso del crecimiento de la iglesia. Es importante entonces, mis hermanos, que veamos que el plan de Dios es que tan pronto salimos de Egipto, tengamos experiencias espirituales que nos den el crecimiento para poder entrar a la tierra prometida. Que hagamos la voluntad del Señor en su plenitud. Entonces, esta mañana yo les animo a que veamos, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, Él nos ha bendecido con la obra del Espíritu Santo de hacernos parte, de incorporarnos en el cuerpo del Señor, de darnos identidad, de tener una correlación, una codependencia, pero también una responsabilidad espiritual, para bendecirnos mutuamente y para poder recibir todos aquellos que faltan de integrarse a la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Muy bien, qué lindo mensaje nos ha dado Dios esta mañana. En verdad, hermanos, un mensaje que lo necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos fortalecer las estacas espirituales de nuestra congregación, de nuestros corazones, porque es verdad, cuando nosotros somos fuertes en el Señor, tenemos una iglesia sólida, una iglesia que va a dar testimonio del poder de Dios, de la gracia de Dios.
Y ya el hermano, yo no voy a predicarles, pero eso de orar, leer la palabra y congregarnos, creo que forman la columna vertebral de cada creyente. Como dijo el hermano, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no venimos a la iglesia, me gustó esa parte. Nos quedamos estancados como al inicio, sin vida espiritual, sin crecimiento espiritual. Pero ¿para qué voy a predicarles más? Lindo mensaje, gracias hermano. Vamos a orar, cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo, esta mañana muchas gracias por la palabra que tú has traído para cada uno de nosotros. Gracias porque es un mensaje que necesitamos en nuestra vida. Es un mensaje que tu iglesia necesita. Y yo te pido que cada uno de nosotros pueda comunicar ese mensaje a los que no pudieron llegar. Y que podamos entender, Señor, qué importante es lo que tú le dijiste al pueblo de Israel. Y esa promesa tan maravillosa que tú les darías hijos espirituales, hijos maravillosos. Y yo te suplico que cada uno de nosotros, Señor, podamos engendrar esos hijos. Y que esa esterilidad, Señor, esa falta de fruto, esa falta de cosecha, esa falta de hijos espirituales, Señor, sea algo real en nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser generosos en producir esos hijos espirituales. Que podamos ensanchar nuestras tiendas, nuestras cortinas, oh Dios, nuestros dormitorios. Que podamos cada uno de nosotros fortalecer esas estacas espirituales, esas cuerdas, Señor. Que podamos estirarlas de tal manera que podamos ser fuertes los unos con los otros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has traído a nuestros corazones. Yo te pido que cada uno de nosotros pueda irse a su casa entendiendo que necesitamos no solamente leer tu palabra, sino escudriñarla, aplicarla a la vida. Necesitamos también tener esa comunión contigo, Señor. Ya no hay nada que impida esa relación de orar, de platicar contigo. No hay nada que impide venir a tu casa, porque tú, Señor, has abierto el camino perfecto para que cada día podamos venir y gozarnos en tu presencia. Bendice a mi hermano Moisés, te pido que lo cuides, que lo guardes. Bendice su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, su iglesia. Y hoy que va a predicar a otros lugares, Señor, te pido muchas, pero muchas bendiciones para nuestro hermano. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestra congregación. Y te suplico que bendigas también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Y amén.